Que un personaje como este, que ha venido rompiendo los equilibrios institucionales y violando el orden constitucional, va a estar en disposición de reconocer un resultado electoral que no le agrade. Esa privatización de Campos Hacha es muy opaca, muy oscura. No es claro que directamente sea una empresa china. Y si gana, Luisa González ya ha dicho que ella va a revertir esa privatización. El pozo petrolero de Campos Hacha es un pozo ecuatoriano que Noboa, el gobierno de Noboa, ha tomado una deriva autoritaria, autocrática, nítida. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del podcast que pasa en América Latina. Hoy hablamos sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, que se llevará a cabo el 13 de abril. En la primera vuelta, ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría requerida de votos. Se enfrentarán el actual presidente Daniel Noboa y Luisa González, representante del movimiento político vinculado al expresidente Rafael Correa. Ambos candidatos obtuvieron resultados similares en la primera vuelta. Mi invitado es Franklin Ramírez Gallegos, sociólogo, profesor e investigador en el Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador. Hola Franklin, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Mijael, un gusto. Espero que podamos dialogar fluidamente. Genial. Me gustaría que ayudemos a las personas que no siguen la política a diario, pero que quieren emitir un voto informado y racional. Por eso, quisiera que nos expliques cuáles son las diferencias programáticas más importantes entre ambos candidatos. Sí, digamos que en este caso funciona la vieja dicotomía entre izquierda y derecha, entre un programa neoliberal que representa el presidente Daniel Noboa, un programa que viene aplicándose en Ecuador, sobre todo desde el 2019, con los acuerdos que firmó el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional y que han sido ratificados sucesivamente en este año. En abril del 2024, el presidente Noboa renovó un acuerdo, abrió otro préstamo grande con el Fondo Monetario, que tiene unas condiciones de reforma estructural, austeridad, reducción del tamaño del Estado, recorte de la inversión pública. Digamos que el paquete clásico de la política más ortodoxa. Y en campaña el presidente Noboa no ha dicho nada al respecto, con lo cual todos damos por hecho que va a seguir en esa línea, que es una línea como de fiscalista, ortodoxa, y que viene ofreciendo la derecha en los últimos años. Después, del otro lado, está la propuesta de Luisa González, que, digamos, evidencia que la Revolución Ciudadana se ha corrido de la izquierda al centro, ¿no? Al centro-izquierda. Ya no es una propuesta radical como la que pudo tener en sus orígenes la Revolución Ciudadana y el presidente Correa. Habla, eso sí, de presencia del Estado en la economía, de reducción de los impuestos, de un papel más activo del Estado en la distribución de la riqueza, de reactivar la inversión pública para el desarrollo y de mayor refuerzo de la política social. Pero ya no encontramos como las medidas que podían estar en el programa original de la Revolución Ciudadana respecto, no sé, a la reforma agraria, respecto a una a políticas incluso de nacionalización de ciertos sectores, ¿no? Sino una perspectiva de economía mixta, con alianzas público-privadas, eso sí, con un papel más fuerte del Estado. Yo creo que la Revolución Ciudadana podría procurar renegociar los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no seguiría la línea esta de la austeridad tan radical que ha vivido el país en los últimos años y que han tenido consecuencias sobre los niveles de vida, la destrucción casi total del sistema de salud, la destrucción incluso de la fuerza pública para enfrentar el problema de la violencia que tenemos. Entonces, digamos que en este caso sí se puede leer con esta vieja dicotomía izquierda, derecha o centro-izquierda y una derecha más radical que representa Noboa, el programa de política económica y política social. En otras palabras, más o menos un clásico enfrentamiento entre la izquierda y el neoliberalismo en América Latina. Totalmente. Las estadísticas criminales están batiendo récords. Los grupos criminales están ganando fuerza. En 2023 en Ecuador se registraron al menos 770 asesinatos de niños y adolescentes, lo que representó un aumento del 640% en comparación con 2019. Actualmente, la situación no ha mejorado. Ecuador es el país más peligroso de América Latina.
¿Cómo planean los candidatos resolver este problema? Esa es la pregunta, el mayor problema que enfrenta el país en este momento. Gran parte del debate político está centrado en la cuestión de la violencia, la inseguridad. En enero del 2024, el presidente Daniel Noboa hizo un decreto presidencial que declaró la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador, una suerte de guerra interna, y que permitió dos cosas. La una, militarizar por completo la seguridad pública, es decir, autorizar a que las Fuerzas Armadas cumplan funciones que usualmente hace la policía. Y, por otro lado, ese decreto permitió calificar como terroristas a determinadas organizaciones o bandas asociadas con el narco o incluso con la delincuencia común. La principal propuesta de campaña de Noboa, que es proseguir con la lógica de la guerra interna, de la militarización, hay unos acuerdos firmados con los Estados Unidos al respecto para el apoyo eventual, incluso con intervención directa en el territorio. Esa es la principal propuesta de campaña de Daniel Noboa. No ha variado el tono ni ha añadido algo más. En su campaña electoral de 2023 aludió a la construcción de unas mega cárceles al estilo Bukele, pero todo está enfocado en esa lógica como punitivista, seguritaria, de combate a través de dispositivos penales y dispositivos de fuerza policial y militar. Del otro lado, Luisa González está planteando que no puede haber un recorte de la violencia, una caída de la inseguridad, si es que no se reactiva el empleo, el trabajo, la economía local, la política educativa, la política social y sobre todo, que es algo que Correa me parece a mí que dejó muy marcado en la memoria de la gente, es que había un Estado muy presente en el territorio, había una presencia estatal en los territorios, que esto es lo que ha retrocedido largamente, ¿no? Cuando presencia estatal me refiero incluso a un pequeño puesto de policía o una escuela, un centro de atención médica, presencia del Poder Ejecutivo estando ahí. Entonces hay la idea en la Revolución Ciudadana de que hay que proseguir con una línea, digamos así, de fuerza, de recuperar el control del territorio. Hay muchos sectores del país que están bajo control directo de las bandas, de los grupos delincuenciales, del narco. Entonces hay que recuperar y eso evidentemente requiere un uso de la policía, de las Fuerzas Armadas, de inteligencia policial y militar, pero al mismo tiempo la propuesta enfoca reactivar la economía, el empleo y una presencia más fuerte de la política social. Y por último, los últimos gobiernos, tanto de Guillermo Lasso como de Daniel Noboa, no han hecho el suficiente trabajo de inteligencia financiera para intervenir en los flujos del dinero ilícito y de lavado de divisas, que es una base fundamental del negocio del banco. Y ahí la Revolución Ciudadana ha puesto mucho empeño a través de su ex candidato presidencial Andrés Arauz. Ahí tienen una propuesta de inteligencia financiera para ver cómo sale el dinero, cómo se lava el dinero del tráfico y tratar de intervenir ahí porque eso es lo que mueve todo el negocio en definitiva. Entonces ahí hay otra dimensión que está intocada, ¿no? En todos estos años hay muchas personas en las cárceles con las operaciones de los militares, pero no se ha tocado los centros del poder financiero que están al lado del poder explícito militar del banco. Y entonces acá hay una propuesta de activar la unidad de inteligencia financiera que sí está montada, pero que no ha funcionado en estos años como un eje de la campaña de Luisa González. En un país tan increíble como Ecuador, con la histórica ciudad de Quito, la vibrante Guayaquil y el impresionante volcán Cotopaxi, 5 millones de ecuatorianos viven en pobreza. En 2024 tuvimos 3 trimestres de crecimiento económico. ¿Qué sectores de la economía se beneficiarán o sufrirán más dependiendo del resultado de las elecciones? Yo diría que en términos generales, el gobierno de Correa, y esta es una de sus líneas de política económica, de política heterodoxa, siempre trató de proteger los pequeños sectores productivos industriales locales. Y eso significó en algunos casos poner aranceles, poner ciertas barreras proteccionistas. De hecho, en los últimos meses, en una entrevista hace poco, Correa dijo que entiende por qué Trump hace eso ahora, que es como parte de proteger la economía local, la economía nacional. Y en los últimos años ha habido una apertura de fronteras, una lógica de libre comercio, que ha golpeado a sectores como textiles, a sectores del cuero, de la manufactura. Entonces ahí hay una línea como de la producción local como tal,
tanto de manufactura cuanto en el agro, que podría ser mayormente protegida, resguardada con las políticas de la Revolución Ciudadana. Por otro lado, en el caso de Daniel Noboa, hay un apogeo, un crecimiento impresionante, a pesar de la recesión económica, de los sectores del capital financiero, de la banca, de los tenedores de deuda, ¿no? La banca ha crecido muchísimo en estos años y ahí se especula con cómo esto está vinculado con el propio negocio del lavado de activos, pero digamos de una economía que está prácticamente en recesión en los últimos años, no es muy claro por qué hay tal crecimiento del sector financiero. Entonces, me parece que todo el sector especulativo, la banca, el sector financiero, son sectores que han estado emblemáticamente protegidos por los gobiernos de la derecha, así como todos los sectores de las grandes exportaciones, tanto a nivel de la agroexportación, el banano, el presidente Daniel Noboa viene de una familia bananera, todo el agroexport, las flores, que viene de grandes conglomerados agroindustriales. Y en ambos casos yo creo que ahí no hay mucha diferencia. Los dos candidatos apostarían a la frontera, a ampliar la frontera extractivista, ¿no? Petróleo y minería sobre todo. Ahí la gran diferencia, el modelo, el papel del Estado en la explotación, en la planificación y en la cantidad de recursos con que el Estado se queda cuando explotan las compañías privadas del petróleo o la minería. La Revolución Ciudadana en su momento dio un papel fuerte al Estado, aumentó impuestos a las exportaciones petroleras, al mismo tiempo abrió la gran minería, que ha sido todo un problema y que ha generado mucha resistencia en el movimiento indígena, en el movimiento ecologista, y por eso hay resistencias a votar por la Revolución Ciudadana. Y en el caso de Daniel Noboa es un modelo privatista. De hecho, ahora mismo hay un gran escándalo en el país porque está prácticamente a punto de concretarse un negocio de privatización del principal campo petrolero del Ecuador, que es el campo Sacha, que es el que mayor recursos abastece al país, y se ha formado un escándalo que yo creo que le está cayendo muy mal a las posibilidades electorales de Daniel Noboa, porque además ha sido un negocio opaco donde aparentemente hay intereses de su familia en la privatización de este campo. Pero yo creo que ambos candidatos no tienen cómo eludir la continuidad de la explotación de los recursos naturales, con todos los problemas que eso conlleva para la Amazonía, para la biodiversidad y para un futuro de desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo. Muy interesante. Quiero hablar un poco más sobre este contrato de la empresa estatal china, Sinopec. Pero antes, ¿puedes decirme cómo podrían los resultados de las elecciones influir en las relaciones de Ecuador con China, Estados Unidos y otros países de la región? O sea, en los últimos años, con Lenín Moreno, y yo diría muy concretamente a partir de que Lenín Moreno entregó a Julian Assange a la justicia británica, hubo un giro muy rápido de la política exterior y de las relaciones de Ecuador con los Estados Unidos. Hubo visitas de primer orden del secretario de Estado, del vicepresidente en ese entonces, se me va su nombre, y esa línea de relación dinámica se ha ido convirtiendo en una línea de dependencia, de alineamiento pleno del país con la agenda de los Estados Unidos, ¿no? Con Daniel Noboa, con Lasso y Daniel Noboa eso llegó mucho más lejos. Como decía antes, en la declaratoria del conflicto armado interno de enero de 2024 tuvo mucho que ver la firma de acuerdos previos de cooperación en seguridad con los Estados Unidos. Hay una línea claramente establecida, hay una presencia enorme de los Estados Unidos en la política de seguridad, en la política interna, entrenamiento militar, etcétera, en los últimos años. Yo tengo la impresión que esa línea entraría en revisión si es que gana Luisa González. No voy a decir una ruptura con los Estados Unidos, pero sí algunos puntos de los acuerdos que ha firmado Ecuador se revisarían. La diplomacia de la Revolución Ciudadana en su momento jugó de un modo más multilateral, concentrando mucho sus apuestas de política exterior en un regionalismo sudamericano, ¿no? Correa tuvo un papel activo en UNASUR. Ahora hay algunos presidentes como la propia Claudia, Lula, Boric, el nuevo presidente uruguayo, que están hablando de reactivar esa cooperación regional. Correa se inscribiría ahí. También en su momento el Ecuador tuvo relaciones fuertes con China en el gobierno de la Revolución Ciudadana, pero eso es algo que continuó también ¿no?
digamos, la derecha de Guillermo Lasso no estaba a gusto con eso, pero, digamos, fueron globalmente pragmáticos al respecto y tampoco entraron a romper ni a golpear con China. Daniel Noboa quiso hacer algún intento de tomar distancia de Rusia y le salió muy mal la apuesta. Tuvo que retroceder en la venta de un armamento usado a Ucrania. Después tuvo que disculparse, ¿no? Entonces, digamos que a pesar de la retórica, tanto Lasso como Noboa han mantenido relaciones con China, sobre todo con Rusia, pero claramente más alineadas y más dependientes de Washington. Yo creo que habría un nuevo equilibrio en ese juego de relaciones con las grandes potencias si gana Luisa González, y habría una mayor tendencia, una apuesta que no depende de Ecuador, claramente, de un país tan chiquito, pero por reactivar algunos mecanismos regionales, algunos mecanismos de política de integración regional que podrían ser interesantes y de los que viene hablando Lula, Claudia Sheinbaum, quizás con más fuerza que López Obrador en los últimos años. Pero claro, después de Ecuador es un país como muy pequeño que no tiene una relevancia geopolítica enorme. Algunos dicen que Estados Unidos le ha puesto los ojos en Ecuador en los últimos años por el giro a la izquierda de Colombia, por la presidencia de Gustavo Petro. Entonces eso le ha obligado a firmar un acuerdo de presencia en las Galápagos, a una eventual, en las Islas Galápagos, una eventual colaboración explícita en territorio para combatir al narco. Pero ahora con Trump yo diría que todo eso es más incierto, ¿no? No le veo a Trump metido acá en el conflicto con los grupos armados, con los grupos delincuenciales. Básicamente no le importa. Sí hay un problema ahí que va a ser tanto para Daniel Noboa como para Luisa González, que tiene que ver con las deportaciones masivas de migrantes. El Ecuador, los flujos migratorios hacia Estados Unidos han crecido muchísimo, tanto por la vía del Salvador, cuanto por el Darién, y todos atravesando México. Entonces, eso sí va, y yo creo que ahí, con Luisa González, puede ser que la respuesta sea más cercana a la de Petro, y Daniel Noboa más bien se alineó y no dijo nada respecto a esas deportaciones y al maltrato de los y las ecuatorianas deportadas, incluso encadenadas en los últimos meses. Tienen miedo de las aranceles. Parece que los ecuatorianos también votarán por quien les gusta más o les disgusta menos, los estadounidenses o los chinos. Según informó Reuters, el gobierno de Ecuador otorgó un contrato petrolero, como has mencionado, a un consorcio liderado por la empresa estatal china Sinopec, como parte de un esfuerzo por aumentar la producción de crudo en el bloque Sacha. ¿Podría Ecuador convertirse en un nuevo campo de disputa entre China y Estados Unidos? O sea, la operación jurídica, el marco institucional que aparentemente ha funcionado para esa privatización del campo Sacha es muy opaca, muy oscura. No es claro que directamente sea una empresa china. Las investigaciones posteriores han reflejado que hay capitales canadienses, hay incluso una parte de ese consorcio que está en Venezuela. No se sabe bien el origen de este consorcio, ¿no? Mucho es que es un consorcio chino-canadiense-venezolano, con algún capital ecuatoriano incluso ahí, donde aparece una empresa de la tía de Noboa. La tía de Noboa tiene el consorcio Novis, que es el grupo más poderoso del Ecuador. Entonces, toda la operación ha sido bastante opaca. Algunos llegan a decir que la empresa estatal china Sinopec no tiene nada que ver con la operación, sino que es algo de otro calibre. Entonces, todo eso está en discusión. Cuando se empezó a denunciar la opacidad de la operación y que el consorcio que recibiría el campo Sacha no es del mismo que el gobierno estaba refiriendo, sino que tiene que ver con una transferencia de dominio a grupos económicos locales vinculados con el propio presidente, Daniel Noboa dio un paso atrás y puso como plazo la fecha de ayer y dijo, si hasta el 11 de marzo a las 10 de la noche no están pagados los 1.500 millones, esta operación se suspende. Con lo cual, todo está bastante en discusión, todo se volvió menos creíble y es un efecto de la crítica que ha recibido por una operación opaca y además porque las razones que el gobierno ha esgrimido para efectuar esa privatización, que es la de aumentar la producción petrolera, es falsa, porque ese es un campo petrolero que tiene muchos años, un campo maduro, que más bien su flujo de producción está en descenso
y no es un pozo infinito que apenas se ha descubierto y que se puede seguir encontrando más reservas. No es el caso. Es quizás una necesidad de liquidez urgente para resolver la coyuntura electoral, o quizás simplemente es un negocio en que el Estado transfiere a grupos oligárquicos, como habitualmente sucede en la región y en otras partes del mundo, un bien estratégico del Estado como es, o del país, de la nación, como es el campo Sacha. No hay razones, no hay ninguna buena razón en términos de negocio, de explotación, de tecnología que justifique aquello, sino algo que es más opaco. Pero es muy probable que esa operación quede fallida o que su resultado dependa de quién gana las elecciones el 13 de abril. ¿No? Uno imagina que si gana Noboa, de algún modo va a intentar seguir en esa línea de privatización, con ese consorcio, con otro, y si gana Luisa González, ya ha dicho que ella va a revertir esa privatización, que el pozo petrolero del Campo Sacha es un pozo ecuatoriano que debe seguir siendo explotado por Petroecuador, que es la empresa estatal petrolera que tiene la tecnología y la capacidad para hacerlo, y que de hecho controla muy bien ese campo petrolero. Entonces, no veo a ese respecto una tensión entre China y Estados Unidos, y en general yo no creo que pueda ser un nuevo campo de confrontación geopolítica el Ecuador por la poca magnitud, ¿no? El poco peso que tiene el país en la economía regional y en el concierto político regional. Muy, muy interesante. Antes de pasar a la siguiente pregunta, los animo, queridos espectadores, a escribir en los comentarios por quién van a votar y por qué. Y la pregunta: ¿Ecuador tiene una participación cada vez mayor en el tránsito de sustancias ilícitas desde Colombia? ¿Enfrenta Ecuador un riesgo de desestabilización política independientemente de quién gane las elecciones? Yo diría que en los últimos meses el gobierno de Noboa, ha tomado una deriva autoritaria, autocrática, nítida. O sea, es que no hay dudas al respecto, ¿no? Incluso gente de la derecha cercana a Noboa y que jamás se alinearía con la Revolución Ciudadana ha hablado de este giro autoritario. Hay algunas decisiones de Noboa que explican eso. Quizás la principal es que él no renunció a su lugar como presidente para participar en la campaña electoral. Es algo que la Constitución obliga. Cuando alguien que está electo, sea presidente o sea asambleísta, participa en una campaña, debe renunciar para no abusar de los recursos públicos. Él no lo hizo, e hizo campaña como presidente, rompiendo con el orden constitucional. No delegó su función presidencial a su vicepresidenta, y más bien lo que hizo fue poner a dedo, nombrar arbitrariamente a una vicepresidenta, que es el segundo elemento con el cual él contravino el orden constitucional. Además, en el marco de la militarización y de los estados de excepción, Noboa ha tomado un sinnúmero de decisiones arbitrarias, pasando por encima a la Asamblea Nacional, al Poder Judicial. Hay una serie de 27 denuncias de desaparición forzada de niños, jóvenes y adolescentes en el marco del conflicto armado interno. El ministro de Defensa de Noboa prácticamente ha hecho caso omiso a esas denuncias y ha entrado a amedrentar a los jueces y a las organizaciones y a las familias de los desaparecidos, todo lo cual configura un escenario autocrático que Noboa ha tratado de excusar en el marco del combate a los grupos delincuenciales. Entonces, digo esto porque todavía hay que ver si es que un personaje como este, que ha venido rompiendo los equilibrios institucionales y violando el orden constitucional, va a estar en disposición de reconocer un resultado electoral que no le agrade. Entonces, yo personalmente vengo sosteniendo esta hipótesis de que si un eventual triunfo de Luisa González no es amplio, puede haber un escenario crítico para la continuidad democrática en el país. No veo a una figura como Daniel Noboa, en su vinculación con unas fuerzas armadas que también están bajo la lupa por diversos casos de violación a los derechos humanos y de negocios también opacos, no les veo entregando el poder plácidamente a un personaje como Luisa González de la Revolución Ciudadana. Ahí veo yo un primer campo de inestabilidad democrática y de amenaza a la continuidad de aquí al 13 de abril. Vamos a ver lo que pasa. No hay confianza en los sectores políticos respecto a la independencia de los órganos electorales. Los informes que dio la Unión Europea y la OEA sobre la primera vuelta en las elecciones ya hablaron algo al respecto, aunque finalmente dijeron también que las elecciones fueron normales y no hubo
alteración en los resultados ni manipulación de datos. Pero está por ver si Noboa reconoce los resultados en caso de que perdiera, obviamente, y esto se produce una transición. De otra parte, lo que sí tenemos, que esto opera a la vez, al mismo tiempo, y que es más problemático en el mediano y largo plazo, es que hay múltiples sectores del Estado que están capturados por la mafia, por la delincuencia, sectores de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la justicia, y que la vinculación entre, digamos, el narco y la política ya es parte del juego político, del juego democrático en este país, lo cual de por sí está deteriorando las instituciones democráticas, está impidiendo que la ciudadanía efectivamente incida en las instituciones porque hay unos poderes fácticos, sea de los grandes negocios, sea de los grupos armados, que influyen más directamente sobre las instituciones, y que si es que el Estado no logra recuperar en algo su presencia en los territorios, desactivar esa captura mafiosa de algunas de sus agencias, es probable que un escenario de restricción autoritaria aún más fuerte se afirme en el país. Entonces, claramente, como ha sucedido en otros países, el peso del crimen organizado sí puede influir en el deterioro de las instituciones democráticas en el corto y mediano plazo. La democracia o su ausencia es un aspecto importante, pero otro aspecto es si Luisa González gana, ¿será Rafael Correa quien realmente gobierne desde las sombras? Esa es una de las preguntas más como importantes cuando uno piensa en un eventual triunfo de Luisa González. Yo creo que no se puede negar que, y de hecho Luisa González no lo ha hecho, que Correa va a tener un papel en su gobierno. Ahora, queda por verse el alcance y la fuerza de ese papel. Correa no ha perdido su lugar en el movimiento político en todos estos años, a pesar de su exilio, de su distancia. Pero al mismo tiempo, lo que es claro es que la Revolución Ciudadana en estos años ha ganado varios gobiernos locales de mucha importancia en Quito, en Guayaquil, en los grandes territorios del país, con figuras que son distantes de Correa y que han tomado una autonomía en la conducción de sus gobiernos, más allá de la presencia del gran líder, ¿no? Sobre todo estoy pensando en el alcalde de Quito y en el alcalde de Guayaquil. Yo creo que la distancia física de Correa del país sí pesa. Habrá que ver cómo se resuelven sus problemas judiciales. Él ha dicho que no quiere un indulto, él ha dicho que quiere que esto se resuelva en los tribunales. Entonces, parecería que su distancia, su exilio va a continuar algún tiempo, incluso si gana Luisa González. Ella ha insistido en que Correa va a escuchar a Correa en asuntos de política económica, que es su materia. Y al mismo tiempo, desde su campaña de 2023, ella viene dando algunas señales de autonomía, digamos, de que ella es la que conduce la campaña, de que ella es la que está tomando las decisiones de su equipo estratégico en los territorios, y de que ya no es, porque a mí me parece que sí fue en su momento un brazo operador de Rafael Correa. Ella ha ganado en autonomía, en voz propia, en presencia, ha cambiado el tono de Luisa González no es el tono de Correa, como de beligerancia, de confrontación. Y además hay que tomar en cuenta que la Revolución Ciudadana no va a gobernar con una mayoría. Correa fue lo que fue en un momento en que ganaba con grandes mayorías en el Ejecutivo y en el Legislativo. Eso ya pasó, eso no es posible. Puede incluso llegar a tener una Asamblea Nacional en contra, o sea, su margen de poder es más estrecho, y el movimiento mismo ha venido cambiando aceleradamente en estos años. O sea, el Ecuador en el que gobernaría Luisa González no se parece al de Correa y las condiciones políticas son muy distintas. Entonces, yo creo que no será simplemente la operadora de Correa, aunque ella misma ha dicho que Correa va a tener un lugar como asesor económico o como asesor en su gobierno. Entonces, me parece que eso es algo que también va a depender de cómo se mueva el conflicto político y las relaciones con otros actores, ¿no? Muchos dicen que Correa es el principal recurso de la Revolución Ciudadana, pero también es el principal límite de la Revolución Ciudadana, ¿no? Él concentra al mismo tiempo como la gran promesa y la gran frustración, ¿no? Es un objeto de mucha desconfianza en el voto no correísta, pero al mismo tiempo sin él, sin la figura de Correa, ni Luisa ni ningún otro candidato o candidata podrían tener la votación que alcanzan. Entonces la figura de Correa es una figura contradictoria, problemática, y habrá que ver cómo se dan esas relaciones
políticas si es que hay un eventual triunfo de Luisa González con él, pero yo creo que son otros tiempos y que ella está marcando su cancha, su figura, su presencia, sin que eso suponga romper con Rafael Correa, que además es un personaje que está muy atravesado por entre comillas, la traición de Lenín Moreno, que fue ¿no? el presidente que él eligió para que continúe en el mandato de la Revolución Ciudadana en 2017 y que se dio la vuelta, pactó con la derecha, todo lo que ya sabemos. Entonces él está muy atravesado con eso, ¿no? De que no se repita la historia de una traición. Y yo creo que Luisa González también sabe que ese es un punto en el cual todo el mundo la está mirando. Entonces me parece que va a ser una relación de tensión, de conflicto, no de pleno sometimiento, con cierta autonomía, y que Luisa va a poder imprimir su sello a su gobierno porque las condiciones políticas no son las mismas. Esto veremos. Y la última pregunta. ¿Qué importancia tienen estas elecciones para toda América Latina? ¿Podrían otros países seguir un camino político similar? Me parece que en relación al balance general de fuerzas en la región, las elecciones de Ecuador no van a pesar mucho. Ahora en Sudamérica hay un alineamiento por derechas del presidente argentino, del presidente paraguayo, el presidente ecuatoriano, que están jugando, que fueron invitados incluso a la posesión de Trump. Perdería este bloque una ficha, pero que se podría reemplazar con el caso peruano, en Bolivia o en Colombia. Entonces, no lo veo como una elección dirimente o decisiva para esos equilibrios de fuerza. Me parece que por el momento, con el eje Lula-Claudia, con esa relación entre Brasil y México de gobiernos progresistas, más multilateralistas, más como con cierta autonomía relativa de los Estados Unidos, pero también de otras potencias, ese es un eje muy fuerte que requeriría del acompañamiento de potencias intermedias como Chile, Colombia, la propia Argentina, ¿no? Que esos países son más dirimentes en el juego de poder regional. Pero claramente como el retorno al poder de la Revolución Ciudadana, que fue un movimiento paradigmático en el giro a la izquierda de inicios del siglo XXI, sí sería simbólicamente un paso más en la erosión de los sectores neoconservadores, en el avance de la extrema derecha. Cada vez se tiende a vincular más a Noboa con la extrema derecha. Me parece que un triunfo de Noboa sí sería más marcante para esa tendencia que un triunfo de Luisa, ¿no? El triunfo de Noboa le daría un poco más de oxígeno a las tendencias más radicales de la derecha, que en el marco de los últimos golpes que ha tenido Javier Milei en Argentina está un poco deteriorada, aunque tiene el oxígeno que le da la propia presencia de Donald Trump, la figuración de Bukele y este nuevo aire que ha traído Javier Milei. Noboa está jugando por ahí y creo que más bien su triunfo le daría más fuelle a la derecha que el triunfo de Luisa a la izquierda, digamos así. Qué fascinante, Franklin. Y al final, ¿puedes mostrarnos a ese hombrecito que hacía un poco de ruido a veces? Ven, te quieren ver, ven. Ven, hombrecito. Ven, hombrecito. Saluda. Hola, Miguel. Hola. Él está en Polonia. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Di tu nombre. Bruno. Bruno. Aquí está Bruno. Hola, Bruno. Saludos. Y gracias por ayudarnos, Bruno. Mi invitado fue Franklin Ramírez Gallegos y su hijo Bruno. Muchas gracias por la conversación. Gracias, Micael. Chao.